Entonces el siguiente que vamos a hacer es el apartado E. Dado un string con la palabra grave, moderado o leve, ¿cuántos ingresos ha habido del tipo especificado por el string? Utilice o use el método valueOf del tipo enumerado. Bueno, eso es un método que no hemos usado todavía y que lo que hace es recibe un string con el tipo numerado, con el campo del tipo numerado, es decir, recibe un string con grave, moderado o leve en nuestro caso, y devuelve un tipo del tipo numerado. Ya sabéis que los tipos numerados realmente no son cadenas de caracteres, sino son string. Cuando nosotros definimos el tipo numerado, leve, moderado y grave son los tres valores que puede tomar. Leve, moderado y grave no son string. Cuidado con eso, que se suele confundir. Es decir, no están entre dobles comillas, son etiquetas. Entonces, ¿cómo convertir la cadena leve en el valor leve? Bueno, pues eso lo hace el método valueOf, que recibe un string con la cadena y lo convierte al valor correspondiente. Evidentemente, si el valor estuviera erróneo, pues daría una excepción. Esto lo vamos a situar, lógicamente, para empezar, en la interfaz. Volvemos a ver el enunciado. Y dice, dado un string con la palabra grave, moderado o leve, ¿cuántos ingresos ha habido del tipo especificado por el string? ¿Qué debe devolver entonces el método? Un entero, ¿no? No. ¿Cuántos ingresos ha habido? ¿Puede haber 23,7 ingresos? ¿Cuántos ingresos ha habido del tipo especificado? Os recuerdo que nosotros teníamos el tipo urgencia y el tipo urgencia básicamente era un conjunto ordenado de ingresos. Eso era una urgencia. Una urgencia es un conjunto ordenado de ingresos. Ya lo que nos están preguntando es un contador de esos ingresos, pero un contador de un determinado tipo. Es decir, tenemos un conjunto de ingresos en los cuales hay ingresos graves, moderados y leves. Y que nos están preguntando un contador pasándonos como argumento un string que tenga uno de estos tres valores y nos diga cuántos ingresos ha habido de ese valor. Entonces, y volviendo a la interfaz, esto devuelve un integer, porque el número de ingresos, como hemos dicho, es un entero, claro. Al método le vamos a llamar, pues, getIngresos por tipo. ¿Y qué tendrá como argumento de entrada? Tendrá un string. Un string que debe tomar uno de esos tres valores, claro. Bueno, pues este es el método que vamos a implementar, como siempre, en la clase. Bueno, como le pasa a todos los métodos de la clase urgencias, la clase urgencias, recuerdo de nuevo, es un día, un mes y un conjunto ordenado de ingresos. Por tanto, nosotros lo que vamos a recibir cuando invoquemos al método getIngresos por tipo es un conjunto de ingresos, un conjunto ordenado de ingresos. El acceso a ese conjunto ordenado de ingresos, recuerdo que se haría pues mediante this, que sería el objeto implícito, y el método al que invocamos es el método getIngresos, que devuelve un sortSet. Por lo tanto, este sortSet contiene todos los ingresos que van a ser recorridos mediante un for extendido. Entonces, mediante este for extendido, nosotros vamos a recorrer todos los ingresos del tipo urgencia que invoca. Como siempre, como vamos a devolver un tipo entero, lo que vamos a hacer es definir el tipo entero. Como va a ser un contador, le llamamos contador y lo inicializamos a 0, como suele hacerse con los contadores. Bien, nosotros vamos a recorrer todos los ingresos, pero nosotros no vamos a contar todos los ingresos. Vamos a contar solo aquellos ingresos que sean del tipo especificado por el string. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es preguntar si el ingreso que estamos recorriendo, su tipo, que viene dado por getTipoUrgencia, fijaros que getTipoUrgencia lo que hace es devolver leve, moderado o grave, pero no como string, sino como un valor del atributo correspondiente. Entonces nosotros esto lo vamos a comparar. ¿Con qué? Pues nos ha dicho el enunciado del problema como pista, por así decirlo, que utilicemos el método valueOf del tipo numerado. Es decir, si nosotros ponemos tipo urgencia, que era el tipo numerado, y le damos punto, uno de los métodos que aparece sale valueOf y recibe un string y devuelve un valor de tipo urgencia. Es decir, que si nosotros invocamos a valueOf con el argumento s, que es el que le hemos pasado al método de la clase, pues nosotros lo que estamos preguntando es si el ingreso es del tipo correspondiente al tipo que se nos ha pasado como argumento.
En el caso de que sea así, pues lo único que hacemos es incrementar el contador. Y finalmente, una vez recorrido todo el for, pues lo único que tenemos que hacer es un return del contador. Es decir, lo que estamos implementando no es más que un contador. Este problema lo hicimos en el primer cuatrimestre en numerosas ocasiones, recibiéndolo a partir de un array. Teníamos un array de elementos y preguntábamos ¿cuántos de estos elementos cumplen tal cosa? Bueno, pues el recorrido sobre los elementos, en este caso no sobre un array, sobre un sorted set, muchísimo más fácil con un for extendido, y directamente dentro del bucle lo que hacemos es preguntar si el tipo corresponde con el tipo que se nos pasa como argumento. En este caso es un poquito particular porque tenemos que utilizar el método valueOf del tipo numerado. En el caso de que sí lo sea, contamos uno más y al final del bucle devolvemos el contador. Lo que estamos preguntando aquí es, tú recorres todos los ingresos y estás preguntando, para cada ingreso su tipo es igual al tipo que corresponde con la cadena que le has pasado como argumento. Es que lo que estamos preguntando es cuántos ingresos hay, de qué tipo, y el tipo tienes que dárselo. Es decir, cuando nosotros invoquemos este método, cuando hagamos el programa principal, que lo haremos al final del todo, cuando nosotros invoquemos este método, lo invocaremos con un objeto de la clase urgencia, punto, get ingresos por tipo, y le pasaremos como argumento leve, moderado o grave. ¿Qué pacientes han pasado por urgencia más de una vez ese día? Bueno, nosotros tenemos un sorted set de ingresos. Como es un sorted set de ingresos, los ingresos son todos diferentes. Pero los ingresos eran diferentes por paciente y por hora. Es decir, que un mismo paciente podía ingresar en 2 horas diferentes. Por tanto, nosotros lo que nos estamos preguntando aquí es si un mismo paciente ha estado más de una vez ese día en urgencia. Para controlar qué pacientes han estado más de una vez, nosotros tenemos que recurrir de cada ingreso al número de la seguridad social que tenía cada paciente. Como siempre, lo primero, ¿qué debe devolver este método? Y si tiene algo de entrada. Dice, ¿qué pacientes han pasado por urgencia más de una vez ese día? ¿Qué debe devolver? ¿Un conjunto de qué? ¿Y de cada paciente qué era? Un número de la seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces, el número de la seguridad social estaba implementado mediante un entero, que representa al paciente. Entonces, un paciente viene representado por un entero, y cuando nosotros preguntamos qué pacientes han pasado por urgencia más de una vez ese día, la respuesta es un set de integer. Fijaros que pregunta qué, no cuántos. Si fuera cuántos, la respuesta sería lógicamente un integer, que habría que calcular el set y después hacer el tamaño de ese conjunto. Entonces, ¿qué pacientes han pasado por urgencia más de una vez ese día? La respuesta debe ser un set de integer. ¿Y recibe algo como argumento? El día. Hace falta el día. ¿Quién invoca a este método? Un objeto de tipo urgencia. Invoca este método. ¿Y el objeto de tipo urgencia qué tenía? Tenía día, mes y un conjunto de ingresos. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Me hace falta algo como argumento de entrada? No hace falta porque ya está. Efectivamente. Cuando un tipo urgencia, un objeto de tipo urgencia, invoque al método que devuelve cuántos pacientes, por eso pone más de una vez ese día. ¿A qué se refiere con ese? Pues se refiere al día correspondiente al objeto de tipo urgencia que está invocando. Recuerdo que para simplificar, decíamos aquí arriba, vamos a suponer que no hay más de un objeto urgencia por día y mes. Entonces, cada día y mes tendremos un tipo urgencia. Entonces, no recibe nada como argumento. Vamos de nuevo a la interfaz. Hemos dicho que esto va a devolver un set de integer correspondiente a los números de la seguridad social. Y esto le vamos a llamar get pacientes repetidos, por ejemplo. Bueno, como esto va a devolver un set de integer, pues lo primero que vamos a hacer es definírnoslo. Y este es el conjunto que nosotros vamos a devolver al final del método. Es recorrer los ingresos que nos devolvería pues la invocación al método correspondiente que nos devuelve el sorted set de ingresos. ¿Cómo controlamos nosotros si un ingreso está repetido o no? Bueno, pues para eso lo habitual es manejar los conjuntos. Los conjuntos nos proporcionan, como sabéis, una característica que es que no se pueden meter elementos repetidos.
Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un recorrido sobre los ingresos, lo que podemos hacer es ir guardando en un conjunto los pacientes que están siendo ingresados. De forma que cuando tengamos uno que se repite, al intentar hacer el ingreso en el conjunto de pacientes que están siendo atendidos, se produzca una invocación que devuelve algo distinto. Me explico. Si nosotros buscamos el ADD de set en la documentación de Java, podemos ver que el método ADD, cuando nosotros introducimos un elemento en un conjunto, devuelve un boolean, que normalmente no se usa. Si nosotros normalmente añadimos un elemento en conjunto y no preguntamos si se ha ingresado o no, porque ya sabemos que eso, si el elemento está, lo ingresa, y si el elemento está, pues no lo ingresa. Pero este boolean en este caso puede sernos útil, porque nos estaría diciendo que el individuo, el paciente, ha sido ingresado o no ha sido ingresado. De forma que cuando intentemos ingresar en los pacientes atendidos uno nuevo, pues este boolean devolverá true. Y cuando intentemos añadir un elemento que ya está, nos devolverá falso. Entonces, aprovechando esa característica de que nos devolverá un falso, nosotros podemos preguntar si el elemento ya estaba, entonces añádelo en el conjunto repetidos. Es decir, que nosotros para manejar este problema vamos a necesitar dos conjuntos realmente, no solamente el conjunto de repetidos, sino otro conjunto en el que vayamos poniendo los no repetidos. Vamos a definirlo duplicando esta definición de conjunto. Y en vez de repetidos, pues le vamos a llamar atendidos. Entonces, para cada ingreso, nosotros lo que hacemos es, pues, atendidos.add, en ingreso, get, número de la seguridad social. Entonces, nosotros cada paciente lo estamos añadiendo al conjunto atendidos. Y ahora lo que preguntamos, mediante una variable booleana está, es si realmente estaba o no estaba. De forma que, si está es igual a falso, es decir, no se ha podido añadir, entonces lo añadimos a repetido. Repito, nosotros vamos a tener dos conjuntos. El de los repetidos, que es realmente el que nos interesa, pero para poder formar el conjunto de repetidos vamos a tener que tener el conjunto de atendidos, para poder distinguir cuándo se intenta añadir un nuevo elemento o no en el conjunto de atendidos. Entonces recorremos todos los ingresos, y para cada ingreso yo obtengo el número de la seguridad social del paciente que ha sido atendido. Y este paciente lo añado en el conjunto atendidos. Si no estuviera, devuelve true, y por tanto es un nuevo ingreso, no está repetido, no hago nada. Pero si ya estuviera, al hacer el ADD me devuelve falso. Entonces, aprovechando si esa variable booleana vale falso, entonces es que era un paciente repetido. Y entonces cuando lo añado al conjunto de repetidos. Cuando termina este proceso, en repetidos están los elementos de la seguridad social, es decir, los números de la seguridad social de aquellos pacientes que en un solo día han sido atendidos más de una vez. Entonces, de este ejercicio lo que tenemos que aprender es una de las características que tiene el tipo conjunto, el tipo set, y que nos facilita, pues, trabajar, por ejemplo, con elementos repetidos, aprovechando que en un conjunto no puede haber, como ya sabemos, elementos repetidos. Si no lo hiciéramos con conjunto, es decir, que alguien puede pensar, bueno, esto lo puedo hacer con una lista. Yo tengo todos los ingresos en una lista y ahora lo que voy haciendo es, para cada nuevo ingreso, voy buscando si está en la lista o no. Se puede hacer así, pero es muchísimo más complejo. Fijaros que tendríamos que tener una lista de todos los ingresos y cada vez que se produzca un nuevo ingreso, es decir, dentro del recorrido del for, tendríamos que estar buscando si el ingreso ya estaba en la lista.